Muy bien. Como siempre, no voy a leer todavía, pero si quiere ir buscando en su Biblia, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6. Muy bien. Estaba recordando el otro día un poco la historia de Gedeón, que es una historia muy linda, muy inspiradora. Pero algo que me llamaba mucho la atención era que el pueblo de Dios en ese momento estaba siendo atacado y le estaban haciendo al pueblo una guerra psicológica. Los estaban desmoralizando y lastimando de a poco. No los terminaban de matar, pero poco a poco los iban debilitando, ¿no? ¿Y por qué digo que era una guerra psicológica más que una guerra física? Porque la guerra física muchas veces se define fácilmente, ¿no? Y es un reino contra otros, soldados contra otros soldados, y tarde o temprano se termina definiendo quién es el ganador y ya está. Y se termina la lucha, el conflicto, ya sea por territorio, por cualquier otro interés o por lo que sea. Pero la Biblia dice que Israel en ese momento estaba siendo invadido por los madianitas y lo que sucede puntualmente en esta oportunidad es que no es que los atacaban, los colonizaban, los conquistaban y demás, sino que dice que les permitían a Israel, les permitían sembrar, ellos sembraban en ese momento, eran una cultura muy agricultora, sembraban y en el momento de levantar la cosecha, dice que ahí los invadían y les sacaban la cosecha, les sacaban el alimento. En esa época esperar la cosecha significaba todo, significaba el alimento, significaba la supervivencia de las tribus, significaba en ese momento la prosperidad del pueblo, representaba un montón de cosas. Y les digo más, se esperaban muchos meses para la cosecha, no era algo fácil, no era algo sencillo. De hecho, la cosecha se levantaba cada X cantidad de tiempo, había que esperar bastante, según lo que se cosechaba, ¿no? Pero había que esperar bastante por ese alimento. Entonces, el pueblo estaba con esa expectativa de poder levantar la cosecha, de poder alimentarse, de poder comerciar con eso y demás. Puntualmente bueno, la Biblia menciona el trigo, pero cosechaban también otras cosas y demás. Pero dice que en el momento de levantar la cosecha, o sea, ellos sembraban y en el momento de levantar la cosecha tan esperada, venían los madianitas y les robaban toda la cosecha, ¿no? Y ahí estaba Gedeón, que fue quien terminó libertando en ese momento el pueblo, trayendo la victoria para el pueblo de Dios. Y Dios le habla en medio de una situación donde él agarra un poquitito de trigo y dice que se esconde para salvar ese poquito de trigo, aunque sea, para comer y para la familia. Pero no quiero centrarme hoy en la historia de Gedeón y demás, sino que quiero centrarme en quizás cómo se sentía Gedeón y cómo se sentía el pueblo en ese momento. Miren, no hay nada peor que no poder disfrutar del esfuerzo, que no poder disfrutar del trabajo. ¿Cuántas veces quizás sentimos que trabajamos un montón, que hacemos un montón, pero lo que hacemos nunca alcanza? Siempre falta un poquito más, ¿no? Parece que inclusive, no sé, cuando pagamos las cuentas terminamos de pagar y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el siguiente mes y ya hay que pagar de vuelta y no alcanzó prácticamente nada. Ni hablar del sueldo, ¿no? Parece que el sueldo muchas veces cobramos y se nos esfuma. Quizás los que somos mensuales, quincenales y demás, agarramos el dinero y a veces uno ve toda la plata junta y es como los chicos cuando juntaban las figuritas, oh, tengo un montón, ¿no? Pero enseguida, ya está, se terminó y no queda absolutamente nada y ya estamos con lo último ahí muchas veces. Y a veces sentimos que quizás los que trabajan bajo dependencia o en fábrica dicen, bueno, me voy a esforzar un poquito más, voy a hacer horas extras y demás, y de repente nos damos cuenta que tampoco rinde, que tampoco llegamos. No quiero meterme en temas políticos y demás, pero hace un par de años, no sé cómo estará ese tema ahora, pero se creó un famoso impuesto que se llamaba impuesto a las ganancias. Primero se llamaba impuesto a las riquezas, pero como era una vergüenza le pusieron impuesto a las ganancias.
¿no? Y esto era muy loco porque, escuche esto, el trabajador cuando ganaba un poquito más se le sacaba más impuestos, pero escuche, lo que se le sacaba al trabajador no le rendía. Entonces lo que sucedía en muchas fábricas, quizás los que trabajaron en fábrica pueden entender esto, que les ofrecían un ascenso y la gente no quería que los asciendan. Uno puede decir, ¿cómo que no quieren crecer en el trabajo? No querían que los asciendan porque ganaban más y al ganarles más, el impuesto a las ganancias les sacaba tanto que terminaban ganando menos que antes. Tenían un cargo más, tenían más responsabilidad y tenían mucho menos sueldo, ¿no? Y no estoy hablando de dinero, pero esto es en todos los ámbitos de la vida, muchas veces. Porque a veces sentimos que no damos la talla, ¿no? Hoy hablaba con uno de los discípulos, estábamos hablando y me decía, siento que Dios me entregó algo y yo no me siento digno. Y yo le decía, y nadie es digno. Muchas veces no nos sentimos dignos de lo que el Señor nos entregó, pero simplemente Dios decidió entregarnos algo. Y eso es una honra y es un privilegio. Es tan lindo poder servir a Dios, pero muchas veces sentimos que lo que hacemos no alcanza. A mí me ha pasado muchas veces como padre, sentir que no alcanza lo que hago como padre. Quizás mis hijos no me reprochan nada, pero a veces siento que no me alcanza, que no doy con la talla. Como esposo quizás me ha pasado en algún momento sentir que no puedo cumplir todas las expectativas, todas las necesidades, que no puedo cubrir todo lo que tengo que cubrir, hacer todo lo que tengo que hacer. Y quizás no se me reprocha nada, pero uno lo siente así. En la iglesia quizás me ha pasado como pastor muchas veces sentir que no doy con la talla. Pero bueno, en la iglesia sí se encargan algunos de reprochármelo muy seguido. Y sentimos que no damos, que no alcanzamos, que no llegamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y parece que el esfuerzo es cada vez mayor y la recompensa cada vez es menor. Y sentimos que cuando nos dicen tenés que esforzarte un poquito más, hasta lo vemos muchas veces como una broma, ¿no? Porque yo no sé si alguna vez le dijiste a alguien, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Porque hay gente que desde afuera te da todas las soluciones. Bueno, pero deberías hacer esto, deberías hacer el otro. Y quizás vos dentro tuyo ya probaste todo. Ya probaste salir adelante un montón de veces. Ya probaste ser mejor un montón de veces. Pero siempre, quizás en nuestra vida, nos encontramos con alguna que otra limitación. ¿Cuánto nos hemos encontrado limitados alguna vez en la vida? Creo que a todos nos habrá pasado, ¿verdad? Dice la Biblia, quiero leer en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a un jornal recibe su salario en saco roto. Esta prédica, esta palabra justamente se llama sacos rotos. Hay varios puntos para entender en este pasaje bíblico que yo quiero que podamos desglosar. El primero es la inconformidad, ¿no? Si bien hay veces que no nos alcanza lo que hacemos, pero también hay gente inconforme, que nunca nada le alcanza. ¿Cuántas veces conocieron personas que no les podés llenar las expectativas con nada? Que todo lo que hagas siempre faltó un poquito más, ¿no? Nunca alcanzaba. Siempre vos hiciste lo que sea con todo tu esfuerzo, pusiste todo tu empeño y no alcanza. Me acordé de un chiste. No es necesario, no sigo la prédica. Nunca alcanza lo que hacemos. Parece que nunca podemos llenar las expectativas de los demás, ¿verdad? Y a veces no podemos llenar las expectativas propias. Quizás nos ponemos metas y a veces decimos que cuando alcancemos esas metas ya está. Y muchas veces decimos, bueno, estoy trabajando mucho porque me quiero comprar tal auto. Cuando tenga tal auto ya está, ahí paro y no quiero más nada. Y te compras el auto y lo empezás a manejar un tiempo y te empezás a acostumbrar y te empezás a aburrir y ya querés más. Y quizás te compraste una casa con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y ya te empezó a quedar chica la casa. Ya no te entra todo lo que tenés y querés un espacio más grande. Y escuche, no está mal
no toda ambición es mala. Eso es lo que quiero que usted entienda. Hay ambiciones que son sanas. O sea, Dios desea que vos puedas progresar. Dios desea que vos puedas crecer en todas las áreas de tu vida. Pero el Señor pone una condición y dice, así como prospera tu alma. Si por progresar y por prosperar vos vas a dejar la salud, si por progresar y por prosperar vos vas a desatender tu familia, tu vida espiritual y un montón de cosas y tu propia vida vas a desatender, eso no te va a hacer bien, porque la Biblia dice que la bendición que Dios añade no nos añade tristeza. No es una bendición que nos va a añadir tristeza. Si vos crees que algo es de bendición en tu vida, pero te está añadiendo amargura y tristeza, eso no viene de parte de Dios. Entonces, el problema es muchas veces cuando esa ambición es quizás desmedida, ¿no? Y nos hace mal. Y de lo primero de lo que habla este texto bíblico es de la inconformidad de los seres humanos. No te alcanza. Y siempre querés más, y siempre necesitas más. Pero también vos y yo tenemos que aprender a tener un corazón agradecido. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, tenemos que aprender a estar conformes. Hablaba ayer con unos amigos míos que hace mucho tiempo que no los veo. No nos vemos hace mucho tiempo, pero somos muy, muy buenos amigos. Y quizás nos llevamos bien porque no nos vemos tanto. Pero yo hablaba con ellos y yo les decía, ¿cómo me gustan las relaciones que son baratas? Me puede decir, ¿cómo es eso, pastor, de las relaciones baratas? Sí, las relaciones que no demandan demasiado. ¿Por qué? Porque somos amigos, no nos vemos nunca, no nos mandamos un mensaje casi nunca, es difícil. Yo con mi amigo Luciano, por ejemplo, nos conocemos desde que tenemos 5 años. Fuimos al jardín de infantes juntos, a la primaria juntos, vivíamos en el barrio. Toda la vida nos criamos juntos, viajamos juntos, nos fuimos de vacaciones, trabajamos juntos. Y somos amigos hasta el día de hoy, pero hoy casi ni nos vemos. Él está viviendo por zona oeste, yo vivo acá en Campana, prácticamente no nos vemos. Y nos mandamos un mensaje, algún cumpleaños, algún año nuevo, alguna Navidad, Día del Amigo, demás, pero casi no nos vemos. Pero no nos demandamos nada mutuamente. Pero no me llamaste, pero no me dijiste nada. Esas son relaciones baratas, ¿no? Que no nos cuestan tanto. Ahora, eso no quita de que no haya cariño, que no haya aprecio. Si mi amigo necesita algo, yo voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a salir corriendo a darle una prioridad y a cumplir con lo que él necesite. A acompañarlo en un momento difícil. Hace muy poco tiempo, uno de mis amigos muy lejos, falleció su papá, entonces yo me fui hasta allá para acompañarlo, para estar con él. En ese momento compartimos ahí un tiempo juntos, porque era importante. Y es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿no? El valor de las cosas. El valor de las cosas. Y aprendamos a conformarnos con lo que tenemos. Y no estoy hablando de un conformismo que sea una resignación. Bueno, si Dios no me quiere dar más, ya está. No. Dios quiere bendecirte. Pero también tenés que aprender a saciarte. Bien. Ahora, después habla de los sacos rotos. ¿Sabe qué es un saco roto? Un bolsillo roto. Un bolsillo. Bueno, el saco en ese momento solían ser morrales también donde guardaban las cosas, guardaban el dinero y demás. Usted se puede imaginar lo que es un saco roto o un bolsillo roto. Si me habrá mandado mi mamá a comprar con las monedas y yo con el bolsillo roto, ¿no? Y llegaba a la tienda prácticamente sin nada. Y mi mamá se creía que me lo había gastado en golosina. Estaba roto el bolsillo. Entonces no tenía sentido. Y es complicado esto, ¿no? Porque el saco roto representa una falta de prosperidad, una falta de propósito. Simboliza de que hay algo en nuestra vida que no está siendo saciado, que no está siendo lleno de alguna manera. Eso es el saco roto. Y yo hoy te quiero preguntar, y escúchame, no estoy hablando de dinero, quiero sacar el dinero de la ecuación. Yo quiero preguntarte dónde estás sembrando. Y cuando te pregunto dónde estás sembrando, quiero que entiendas que la vida es siembra y cosecha. Hoy cuando escuchamos la palabra siembra y cosecha dentro de una iglesia, yo salgo corriendo porque ya se viene el mangazo ahora, ¿no? Van a levantar otra ofrenda, siembra y cosecha, porque
para lo único que los pastores saben usar la palabra siembra y cosecha es para meter la mano en el bolsillo a los hermanos. Y no funciona así. Cuando la Biblia habla de siembra y cosecha, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Sabés de qué está hablando la Biblia? Actitudes, formas de tratar a los demás, formas de llevarnos con los demás, formas de ser, honestidad. Todo lo que nosotros en algún momento sembramos es lo que vamos a cosechar. Por eso es que la Biblia dice: no te canses de hacer el bien. El otro día hablábamos de cuánto nos cansa a veces hacer el bien porque pasamos por tontos. Todo el mundo estafa, todo el mundo hace las cosas mal, todo el mundo es deshonesto, y nosotros, porque somos cristianos, es nuestro deber ser honestos, y a veces pasamos por tontos. Pero la Biblia dice: no te canses de hacer lo correcto, porque dice que a su tiempo vamos a cosechar. ¿Qué quiere decir? Que el principio de siembra y cosecha es un principio de Dios universal para nuestras vidas. Todo en nuestra vida lo vamos a cosechar, todo lo que sembramos. Cuando yo voy manejando de repente y se me cruza alguno que hace una mala maniobra y demás, yo me pregunto en esos momentos de mi vida: ¿cuándo sembré tantos tontos al volante para cosecharlos ahora? ¿O lo estoy cosechando todos juntos? Pero hay muchas cosas que me suscitan con intereses, ¿cierto? Hay muchas cosas que me pasan hoy, que si yo miro un poquito para atrás, me doy cuenta que sembré, hermano. Y hoy, cuando comienzo a cosechar, no me puedo quejar. Siempre digo de que mi pastor, no mi pastor actual, pero mi pastor anterior, mi primer pastor, él se puede jactar de que es un mejor pastor gracias a mí. Mire lo que le voy a decir, porque no se imagina lo que le hice renegar, hermano. Yo lo hice renegar, lo hice llorar a mi pastor, lo hice pedirle perdón al Señor por las cosas que pensó de mí. No se imagina lo que le hice renegar. Y hoy me toca ser pastor a mí. Y cuando yo reniego, mi esposa me mira y me dice: ¿te acordás? ¿Por qué, Señor? ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo eras vos? ¿Qué estás sembrando vos en los demás? Mira, a veces es muy fácil mirar lo que los demás hacen mal, ¿verdad? Es muy fácil encontrar defectos en los demás, decir: oh, mirá lo que hace, mirá cómo me trata, mirá. Pero, ¿qué estoy sembrando yo? ¿Estoy sembrando lo correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo soy yo? Nunca me voy a olvidar un matrimonio que vino a consejería pastoral. Primero comenzamos a charlar con la mujer, hablábamos con mi esposa, con ella, y ella nos contaba lo que estaba pasando, lo mal que estaba su matrimonio y demás. Y me dice: pastor, me dice, no, ¿sabes lo mal que me trata? Me trata re mal y es recontra desatento conmigo y esto. Y bueno, me empezó a enumerar todo lo que le pasaba, ¿no? Y yo le digo: ¿y vos cómo lo tratás? Y me dice: ¿cómo quiere que lo trate el tarado este? La vida es siembra y cosecha. ¿Qué estamos sembrando en los demás? ¿Cuál es nuestra manera de dirigirnos hacia los demás, de tratar hacia los demás? Porque eso va a ser un reflejo, va a ser un espejo de lo que nosotros en nuestra vida de alguna manera vamos a cosechar. Y te quiero preguntar, quizás en esta noche, para que te pueda llevar una pregunta y una reflexión, es: ¿dónde estás sembrando? Hoy arrancó Mariano la apertura y dijo dentro de la apertura: fíjese dónde siembra su dinero. Y yo: este me quema la prédica, le tiro con algo. Pues ya arrancó así. El otro día Cucú, ahora Mariano. Ustedes me están poniendo cámaras, micrófonos ahí cuando yo me empiezo a armar la prédica. Y digo, a veces nos quejamos que no cosechamos, ¿no? Pero ¿dónde estamos sembrando en nuestra vida? Le voy a decir algo que no debería contarlo, porque lo que yo hice siempre lo hice para el Señor. Pero usted sabe que yo he sembrado muchas veces en tierra infértil, que no daba resultado. Y cuando uno siembra en tierra infértil, ¿sabes qué sucede? Uno no cosecha.
Y uno se enoja con Dios muchas veces y dice, che, pero no pasa nada, no sucede nada. Pero yo estoy haciendo las cosas lo mejor posible. ¿Y sabes qué sucede? Un saco roto. La tierra no produce fruto. Y a veces el problema no es lo que sembramos o cómo sembramos. Y repito, no estoy hablando de dinero, sino la tierra y el lugar donde nosotros estamos sembrando. Mariano preguntaba hoy, por ejemplo, ¿dónde sembras tu dinero? ¿Cuántas veces invertimos dinero en cosas que sabemos que no nos dan resultado? Hablaba una vez con una persona que hizo un curso de peluquería, puso su peluquería ahí en su casa y demás, y le estaba yendo muy mal. Y digo, bueno, cuando comenzás un negocio durante el primer tiempo te puede ir mal, es lógico, hasta que conseguís clientes, hasta que te haces conocer, hasta que suceden ciertas cosas y demás, es un proceso, pero hay que tener fe. Entonces yo le decía, tenés fe, orá, métele para adelante y demás. Entonces le empezó a ir mal el primer año, le empezó a ir mal el segundo año, le empezó a ir mal el tercer año. Y esta persona seguía obsesionada y me decía, no, porque es por acá, porque la peluquería, que es lo mío, que esto, que el otro, que aquello. Y un día mi esposa me dice, me voy a ir a cortar allá con la hermana, y me corta el pelo y vuelvo. Hermano, parecía que le había cortado con los dientes el pelo a mi esposa. Le digo, dejá que no te siembren más nada. Le digo, te pago la peluquería y andá, arreglate eso. No le funcionaba. La peluquería no era lo suyo, pero seguía invirtiendo ahí. Y yo te voy a decir algo. Hay que diferenciar entre la fe y los caprichos. Hay muchas cosas en nuestra vida que no son fe, son caprichos. Sabemos que ese oficio no funciona, pero es un capricho. Sabemos que ese ministerio no funciona, pero es un capricho. Sabemos que eso que queremos hacer no funciona, pero estamos encaprichados y lo disfrazamos de fe, no, pero en algún momento el Señor me va a dar la victoria. Y a veces hay que aprender a darnos cuenta. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Dónde sembras tu consejo y tu tiempo? ¿Has aconsejado a alguien? ¿Has orado por alguien? También hay que ver de sembrar en tierra fértil. Y uno dice, pastor, pero no es nuestro trabajo como cristianos aconsejar, orar por las personas. Por supuesto, lo tenemos que hacer. ¿Pero cuándo? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Déjeme confesarle algo, soy un muy mal consejero. Y le voy a explicar por qué soy un mal consejero. Porque no me gusta la persona que te pide un consejo para después hacer lo que quiere. Hay personas que yo a veces no sé si usar la psicología inversa, si hablo al revés, si no me entienden. Ay, pastor, quiero saber si me tengo que casar con fulanito. Mira, no te cases con fulanito porque no trabaja, porque es un vago, porque esto, porque el otro, porque aquello. Listo, pastor, te mando la invitación, nos casamos la semana que viene. ¿A qué me pediste el consejo? Aconseje con la pastora que tiene más paciencia, que le gusta renegar. Yo voy a ser más crudo, más duro. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere entender. ¿En quién sembras tu tiempo? No, pastor, pero yo le voy a predicar porque es pobre, porque necesita. Puede necesitar 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero llega un momento donde la persona tiene que aprender y tiene que caminar solo y tiene que tomar el consejo. ¿Y sabes qué? Muchas veces dejamos de invertir tiempo en nuestra familia, en los nuestros, para atender gente que no quiere cambiar. Que siguen años con los mismos pecados, con los mismos errores, en el mismo lugar donde están. Y eso nos hace perder tiempo. ¿Y sabes qué es eso? Una siembra en un saco roto. Vos sabés que Jesús dijo, dale un aplauso al Señor con ganas si querés. Vos sabés que Jesús dijo que nosotros no debemos tirar perlas a los cerdos. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Lo que vos tenés es valioso. Tu palabra es valiosa. Tu consejo es valioso. Tu ministerio es valioso. Lo que Dios te entregó es valioso. No lo desperdicies en gente que no te quiere escuchar. Hay gente que desea ser bendecida por vos. Hay gente que desea pasar tiempo con vos, que desea escucharte, que desea estar cerca tuyo. ¿Por qué sembrar nuestro tiempo en personas
que realmente lo que hacen muchas veces es quitarnos tiempo y energía, porque realmente no quieren. En la iglesia hay muchas personas que son congregantes y hay gente que es discípulo. Hay una diferencia entre un congregante y un discípulo. El congregante viene, congrega y agarra lo que puede. El discípulo camina. El discípulo se compromete. Es parte de la iglesia. Y vos y yo tenemos que saber quién valora lo que tenemos y quién no lo valora. Mirá, hay lugares y hay personas en tu vida que no son malas, pero no tienen la capacidad de valorar lo que vos tenés. Y quizás si no tienen la capacidad de valorarte, quizás tengas que cambiar de entorno. Quizás tus amistades tengan que cambiar. Quizás las personas que están al lado tuyo tengan que cambiar. Es importante que puedas entender eso. Dios quiere elevarte en todas las áreas de tu vida. Dios quiere bendecirte. Pero qué importante que es que vos aprendas a distinguir en dónde estás sembrando tu tiempo, tus recursos, tu vida. Vos sabés que el tiempo es igual a vida. Nuestra vida está representada a través del tiempo cronológico. Cada día que pasa, parece trágico lo que voy a decir, pero cada día que pasa estamos muriendo un poquito más. Cada día que pasa tenemos menos tiempo. Cada día que pasa envejecemos más. Menos yo que me pongo cada día más lindo, pero envejecemos. Y el tiempo pasa. Y si nosotros no lo sabemos aprovechar, lo que estamos haciendo es desperdiciar el tiempo que Dios nos regaló en esta tierra. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Dónde estás sembrando? Quiero decirte algo, sos tierra fértil. Y el que siembra en vos va a ser bendecido. Dios le dijo a Abraham cuando le dio una promesa que bendito iba a ser el que lo bendiga y maldito iba a ser el que lo maldiga. Porque Abraham era tierra fértil y vos sos tierra fértil. Te van a bendecir, van a sembrar en vos. Recibilo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que estás sembrando en buena tierra? Es muy fácil, porque esa tierra da fruto y produce. Cuando estás sembrando en una tierra, vos comenzás a ver el resultado. Cuando hay un saco roto, el resultado no se ve. Yo estoy cansado de visitar, miren, hermano, yo tuve 10 años en una iglesia, en un ministerio, donde de lo único que se hablaba era de prosperidad. No se hablaba de la salvación, no se hablaba de la santidad, no se hablaba de nada, solo de prosperidad. Y los únicos que prosperaban eran los pastores. Y los hermanos andaban en la alpargata. Y nosotros fielmente dábamos nuestro diezmo, dábamos nuestra ofrenda. Y el Señor nunca nos dejó faltar comida, pero pasamos un montón de necesidades como familia. Y yo hablaba con mi esposa y yo le decía, estamos sembrando en tierra que no es fértil. Y muchas veces decíamos, bueno, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer las cosas bien y demás. Pero nosotros no veíamos el fruto, no veíamos el resultado. Y el problema no era que estábamos dando para el hombre, que no le estábamos dando a Dios. No, ¿sabes cuál era el problema? Que la tierra era infértil y cuando la tierra es infértil no produce. Pero cuando vos haces lo que tenés que hacer, cuando vos sembrás en quien tenés que sembrar, y no estoy hablando de sembrar en la iglesia o de sembrar en los siervos de Dios, a veces en cualquier persona que vos puedas sembrar y puedas bendecir, vas a ver el fruto en tu vida. Por eso que el Señor Jesús dijo, aunque le alcancen un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me están haciendo ese favor y van a recibir cosecha. Y la tierra va a ser fértil. Y sos tierra fértil. Y qué bueno que nosotros podamos dar testimonio de eso y ver el resultado. Una persona me dice un día, me dice, pastor, mira, tantos años que estás pastoreando y vos todavía no tenés auto. Y le digo, ¿cuál es el problema? Si el que camino soy yo, no vos. Además lo necesito, estoy gordito. ¿Cuál es el problema? Y me decía, ¿cuándo vas a tener auto? Yo le decía, en algún momento el Señor me va a dar un auto, pero ¿sabes cuándo voy a tener auto? Cuando pueda ver toda esta calle llena de autos y ver que Dios le dio auto también y bendijo a los hermanos. Porque acá no crece el pastor solamente, sino que crece la iglesia, crecen los hermanos y Dios bendice. Hace un tiempo atrás hablábamos con los líderes y digo, vamos a poner ahí una canasta para poder ayudar y vamos a traer mercadería y demás. Entonces, bueno, comenzamos a traer y cuando un hermano pasaba un mal momento, pues usted sabe que la iglesia no está para recibir, sino para dar y para bendecir. Y cuando un hermano pasaba un mal momento, juntábamos la mercadería, bueno, poníamos ahí y el que quería podía ir y podía agarrar. Entonces paso y empecé a ver 2 reuniones, 3 reuniones, la canasta vacía. Y digo, ¿qué pasa?
hay mucha necesidad, y me dice uno de los hermanos, no, acá tenemos mercadería de sobra. Y le digo, ¿y qué pasa entonces? ¿Sabe qué pasa, pastor? Me dice, nadie lleva porque no hay necesidad. Gracias a Dios tenemos todo para comer y el Señor nos bendice. ¿Y sabes qué? Eso es tierra que produce, y eso es tierra que da fruto, y eso es tierra que bendice, porque hay una palabra de parte de Dios que no te va a faltar. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. Yo quiero que tu vida pueda ser una vida de frutos, pueda ser una vida de resultados. Mira, no importa cuánto digas, no importa cuánto hables, no importa lo bien que prediques, si vos en tu vida no podés ser fructífero. Si decís que sos un buen padre, un buen esposo, tu familia tiene que dar fruto. Si decís que sos un buen administrador, tus finanzas tienen que dar fruto. Si decís que sos un buen pastor, tu iglesia tiene que dar fruto. Nuestra vida tiene que ser una vida de resultado. Vieron que hay gente que tiene solo resultados para las redes sociales y eso es una apariencia. Eso es solamente una apariencia. Yo he tenido en consejería pastoral matrimonios que se están matando al borde del divorcio y en las redes sociales, ay, mi amor, sos el amor de mi vida, cuánto te amo. El hombre, la mujer de mi vida. Para que les den un me gusta nomás. Pero eso es algo ficticio. No es algo real. El verdadero fruto no necesita mostrarse. El verdadero fruto no necesita defenderse. El verdadero fruto es evidencia. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo de parte de Dios. No vas a tener que mostrar nada. No vas a tener que validar nada, porque tus frutos van a hablar por sí solos. Viene un tiempo donde los resultados van a hablar de cómo Dios te bendice, de cómo Dios te levanta, de cómo Dios te usa, de todo lo que el Señor preparó para vos en esta temporada. Es tiempo de resultados. Hay algo que le pedí al Señor hace un tiempo y con esto ya cierro. No quiero una iglesia que aparente bendición. Quiero una iglesia bendecida. Y bendición no es tener plata. Bendición no es tener bienes o no es tener dinero, porque vieron que hay gente que valida eso, ¿no? Valida la bendición por lo que tiene y de repente sus familias están destrozadas, su salud está destrozada, su espiritualidad está destrozada. ¿Sabe qué es la palabra bendición? La palabra bendición es un estado de bienestar general, donde toda tu vida está bendecida. ¿Y sabes qué? Dios quiere darte un estado integral de bendición. Te repito, no solo para las redes sociales, para una foto, no solo para mostrarle algo a alguien. Dios quiere darte un estado general de bendición a vos y a tu familia. Dios quiere que esa bendición sea real y pueda ser una bendición que perdure y que pueda dar fruto. El fruto tarda. Y mirá, si hasta ahora quizás sentís que en alguna área de tu vida no estuviste dando fruto, quizás haya que cambiar la tierra donde estás sembrando. Yo tuve que tomar esas decisiones muchas veces. Esta tierra no es fértil, ya no voy a sembrar más. Y no es que voy a odiar, que no voy a querer, que me voy a apartar, pero muchas veces tuve que poner límites en mi vida y tuve que decir, bueno, esta casa no la visito más. Este pariente no lo visito más. Estos amigos no los visito más. Voy a ir a donde se da fruto. Si hay algo precioso que el Señor me regaló este último tiempo, son buenos amigos. Es tierra que da fruto. Hablaba con el equipo estos días y yo les decía, quiero tomarme 1 o 2 días porque estoy cansado. Los que me conocen saben que yo no me tomo vacaciones, fines de semana, nada. Un fin de semana, nada más. Y lo estaba ahí debatiendo y uno de los discípulos me decía, pastor, pero me decía, si hay equipo, quédate tranquilo, alguien va a predicar, le vamos a dar para adelante, quédate tranquilo que está todo cubierto. Faltó que me digas, ya no te necesitamos nomás, ¿no? No. El fruto ha crecido. El fruto está siendo de bendición. Y qué lindo que es que la iglesia pueda crecer, que no sea una iglesia dependiente del pastor, dependiente de un hombre ungido. ¿Y sabe qué? Acá no hay solamente un pastor ungido, acá hay una iglesia ungida que manifiesta el poder de Dios. Una iglesia que hace que las cosas sucedan. Y vas a dar fruto al 100 por 1 en tu vida y en la vida de los demás. Y no vas a esperar al pastor para que alguien ore por alguien. Vos vas a ser de bendición en los demás. Vos vas a poder bendecir a otros y dar fruto en otros. Ponete de pie por un momento. Vamos a orar. Músicos, por favor.